De vuelta con Cerrando la Noche, ya sí entramos de manera formal a nuestro programa especial de cada jueves, relacionado a la salud y la seguridad social en la República Dominicana. Y para ellos les reiteramos las buenas noches a el licenciado Fausto Pérez Espinosa. Muy buenas noches, Junior. ¿Todo bien? Todo bajo control. Todo bajo control, qué bueno. Las aguas bajando y ya, vamos a cogerlo más tranquilo. Es así. Fíjate, buenas noches, país. En las oportunidades anteriores hemos venido llevando varios programas. El primer programa trabajamos con el señor superintendente Pedro Luis Castellanos respecto a seguridad social. En nuestra segunda intervención estuvimos con ADARS, las ARS, sus coberturas. Y en el pasado programa, muy comentado en el sistema de seguridad social, estuvimos por acá con el licenciado Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pero en esta noche vamos a ofrecer al país otro matiz, no de seguridad social, vamos a trabajar específicamente el tema de la Ley General de Salud y vamos a ver Conoce la Ley. Conoce la Ley nos va a presentar a nosotros en el título 3 de Conoce la Ley las acciones de recuperación de la salud. El artículo 84 indica que la recuperación de la salud comprende aquellas actividades o acciones que conducen a un diagnóstico previo y tratamiento oportuno, con la finalidad de curar, mejorar o evitar complicaciones de una enfermedad. Este aspecto de la Ley General de Salud comprende muchas personas, involucra a demasiadas personas, involucra al Ministerio de Salud, los prestadores, las aseguradoras, pero también la corresponsabilidad que tiene con el bien hacer y el bienestar de la salud de una persona, el sistema completo. El país tiene que abocarse a un sistema de prevención, a un sistema de mitigación de riesgos. Y para eso, en esta noche, vamos a contar con la presencia de un experto en lo que es la gestión del riesgo en salud. En esta noche nos va a acompañar el doctor Luis Fernando Giacometti Rojas, es médico cirujano, especialista en la gestión de servicios de salud, en la administración del riesgo en salud. Tiene un posgrado en gerencia en salud y está postulando para un PhD en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Ha sido consultor de OMS, OPS, Banco Mundial, y vamos a ver los temas de gestión de riesgo en salud, mecanismos para medir la calidad de los servicios en salud y los eventos adversos en salud. Por esto tenemos a Luis Fernando Giacometti, al cual le damos la más cordial bienvenida y que ha sido asesor en nuestra República Dominicana del Ministerio de Salud. Muy buenas noches, Luis Fernando, y bienvenido a tu programa Cerrando la Noche en Seguridad Social y Salud. Muchísimas gracias, Fausto. Muy buenas noches, Junior. Muchas gracias por la invitación y tan gentil presentación de tu parte. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos sentimos honrados de tener un profesional de su nivel. Y para comenzar orientando al país, Luis, la gestión del riesgo en salud no es solamente una responsabilidad del Estado, tampoco es una responsabilidad única de quien administra el riesgo, pero el paciente, el Ministerio de Salud, es un conjunto de factores. ¿Cómo se puede dar una administración adecuada del riesgo en salud y de la misma salud en un país tan convulso, con tantas aristas, con problemas medioambientales, con situaciones de nutrición, falta de educación, pero que nos estamos organizando y ante la multiplicidad de factores, cómo se ha de hacer una gestión del riesgo en salud? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso para el país? Bueno, con muchísimo gusto. Primero que todo hay que tener muy claro y muy en cuenta que la responsabilidad de proveer salud es una responsabilidad compartida. Como bien lo mencionas, el Estado, y no solamente el Estado dominicano, todos los estados proveen una serie de políticas y de acciones de política pública
encaminadas a garantizar las condiciones óptimas o ideales para que la provisión de los servicios de salud lleguen a toda la población de manera equitativa, de manera igualitaria o como mínimo de una manera compensada en función de la responsabilidad y de la situación de salud de cada comunidad. ¿Esto en la práctica qué significa? Significa que hay una serie de medidas de política que tienen que bajar a los prestadores, a los financiadores, a los administradores de riesgo, para que en conjunto identifiquen los factores claves de riesgo de su población cubierta e intervengan sobre ellos antes de que se presenten situaciones calamitosas que generen mayor trauma, mayor siniestralidad y por ende también mayores costos y costo social al sistema. No solamente el costo económico, sino adicionalmente el costo social del impacto de una persona enferma en términos de su bienestar, en términos de su productividad laboral, en términos de lo que es generación de valor para la sociedad. Entonces es una acción colectiva que de una u otra forma tiene mucho que ver con la aplicación de las políticas, pero también de cómo se organiza el sistema para poder asegurar de que ese usuario, primero, no se enferme, en la medida de las posibilidades, no se enferme, pero si se llega a enfermar, por el motivo que sea, el sistema tenga una respuesta efectiva para poder atender de manera precoz y rápida esa situación de enfermedad. Entonces ahí entramos en una dualidad. Tenemos un sistema de salud o un sistema de atención a la enfermedad, que son dos cosas distintas. Pero, doctor, el responsable de garantizar ese derecho fundamental, porque la salud es un derecho fundamental. Así es. Todas las constituciones también establecen que es esencialmente del Estado, que correcto, para ello pueda intervenir el sector privado. Es una forma de delegar un poco eso, pero es una responsabilidad del Estado. Correcto, así es. Es así. Y hablando de la complejidad de la salud, la complejidad de ese derecho fundamental, y usted establecía una diferenciación entre la gestión de riesgo de salud o la palabra que usó no fue, si fue atención a la enfermedad. Atención al enfermo, que son dos cosas distintas. Muy distintas. Complementarias pero diferentes. Quizás en la gestión de riesgo de salud entran todos esos factores, que hay uno esencial y que sí me gustaría que desarrollemos, que es la que cuesta menos y posiblemente la más efectiva, que es la salud preventiva. Correcto. Que es uno de los aspectos y de las debilidades que entiendo tiene el sistema de salud pública en la República Dominicana. Correcto. Y por eso vemos que enfermedades que son curables o que en otros países han sido superadas, todavía República Dominicana, por un asunto no solo de la condición socioeconómica, sino de la falta de orientación, de educación en prevención de riesgo de salud. Sí, correcto. Inclusive veíamos en la prensa de esta mañana como Chanel Rosa decía que 2 millones de dominicanos padecen de hipertensión y diabetes y que más de un 70-80% lo conoce, pero hay un 36%, 36 a 40 que no lo sabe. Entonces, ¿cuál sería, con su experiencia internacional y su experiencia local, ya conociendo el país, cuáles deben ser las acciones que se deben tomar para que se dé una prevención efectiva? No desde el punto de vista solamente de la financiación de una prevención, sino como política, acciones como política de Estado y como política de corresponsabilidad público-privada para que las prevenciones puedan llegar al pueblo llano. Hay dos situaciones sobre las cuales hay que intervenir. Una primera situación es el escenario del paciente que aún no se enferma. Un paciente que tiene una serie de factores de riesgo, por factores familiares, por factores de comportamiento, por hábitos, de pronto no muy saludables, y que tiene la propensión o la posibilidad muy alta y más alta que el promedio de la población de padecer una enfermedad. Llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese cualquier tipo de patología crónica que a futuro le va a generar secuelas y le va a generar consecuencias muy serias tanto a él como al sistema. Entonces, en ese momento, todas las acciones de prevención desde el punto de vista de la política pública y de la acción intersectorial que tienen que ver con el control de los factores y de los factores que inciden sobre el estado de salud de esa población, tienen que controlarse. Ahí es donde la acción efectiva de salud pública tiene un rol predominante y un rol de mucho liderazgo.
que yo creo que lo está haciendo en algunos casos, requiere recursos, requiere información, requiere mucho esfuerzo intersectorial, pero es una responsabilidad principalmente del sector público, pero también del sector privado, que está de alguna manera coadyuvando al sector público en cuanto a la detección precoz de esas personas para poderlas intervenir de manera inicial y rápida. Ahora, esa es una primera intervención desde el punto de vista de la prevención. Esto se llama afectar los hábitos de vida, afectar todo lo que son los factores condicionantes de la salud y de la enfermedad que se pueden evitar y que se pueden prevenir con suficiente anticipación para evitar que se generen ese tipo de circunstancias lesivas para la persona. Si esas acciones intersectoriales no son lo suficientemente efectivas por el motivo que sea, ¿sí?, y la persona enferma, la detección precoz de esa persona es un segundo momento de intervención. Porque entonces, el diagnóstico precoz y oportuno, porque una cosa es detectar, por ejemplo, un paciente diabético precozmente, de manera rápida, intervenirlo rápidamente, atenderlo, monitorearlo, darle sus medicamentos, el cambio de hábitos alimentarios, el ejercicio físico, o sea, todas las intervenciones que desde la asistencia, pero también desde la medicina preventiva se tienen que hacer para que esa persona mantenga, digamos, su patología controlada por un largo periodo de tiempo. Suministro oportuno de medicamentos, medicamentos de buena calidad, controles médicos periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese paciente diabético, ya diagnosticado con diabetes, porque no se pudo prevenir inicialmente a través de los factores de riesgo, porque hay un factor genético que pesa a veces mucho en la aparición de muchas enfermedades que son difíciles de prevenir y difíciles de controlar porque ya lo traemos de nacimiento, ¿sí?, va a tener una predominancia muy fuerte en un porcentaje alto de la población. Y ese paciente que ya viene predispuesto a ser diabético seguramente lo va a hacer en el transcurso de su vida, pero si se detecta oportunamente y se controla correctamente desde el punto de vista médico y desde el punto de vista asistencial, no va a padecer las secuelas, o por lo menos no con la magnitud tan importante que estamos viendo hoy en las salas de emergencias, en las unidades de cuidado intensivo, de pacientes que llegan con una enorme cantidad de complicaciones que perfectamente pudieran haber sido prevenibles con acciones muy sencillas y muy costo efectivas si se hubieran detectado oportunamente. Pero yo creo que justamente aprovechando toda esta herramienta, ¿verdad?, que nos ha dado conocer no solo el ADN que nos transporta las condiciones genéticas, tiene que ser un elemento tomado justamente en cuenta para hacer más salud preventiva. Porque correcto, si yo estoy propenso porque mi papá, mi tío o mi abuelo tuvo una patología, una hipertensión que puede ser correcto, hereditaria, pues sencillamente un médico con esa información en la mano debe actuar, sí, de manera tal, sé que te puede pasar esto, entonces vamos a trabajar de manera preventiva estos aspectos que disminuyen el riesgo de los efectos catastróficos que puede tener una enfermedad X hacia una persona. Pero recuerden que hay un elemento fundamental aquí, y es que carecemos en República Dominicana, y eso con el tiempo tenemos que corregirlo, carecemos de un sistema de información centralizado que nos permita tener el perfil epidemiológico y la historia clínica de las personas. El récord único. El récord único que mencionábamos en el primer programa, de que es necesario tener esto. ¿Por qué? Porque ahora mismo el récord de Junior, cuando va al oftalmólogo, lo tiene ese oftalmólogo. Correcto. El récord de nuestro amigo Luis, cuando él va, por ejemplo, a un urólogo o va donde un ortopeda, lo tiene ese especialista. Pero fíjense que hemos mencionado 3 especialidades, no hemos mencionado la puerta de entrada, el primer nivel de atención donde se da la prevención. Y ahí quiero que me digas algo, ¿cómo podemos, porque hemos insistido con ese punto en los programas anteriores, cuál es su visión de ese primer nivel de atención en la salud de la República Dominicana? Mira, el primer nivel de atención, sin duda alguna, es una de las intervenciones de política pública más importantes que puede haber en cualquier sistema de salud. La mayor parte de los sistemas de salud que se precian de ser sistemas de salud muy organizados, muy estructurados y con altos niveles de satisfacción por parte de la población en términos de la entrega de servicios, son aquellos que tienen un primer nivel de atención, una atención primaria claramente estructurada y con una altísima capacidad resolutiva. En ese mismo orden de ideas,
es una necesidad perentoria, no solamente en el país, en toda América Latina, contar con verdaderos primeros niveles de atención altamente resolutivos, donde no solamente se haga asistencia, donde también se haga detección precoz, donde también se haga identificación de esos pacientes que son de riesgo alto para el sistema y para ellos mismos, evidentemente, en términos de la posibilidad de adquirir una patología o de manejar una patología de alto costo, captarlos, identificarlos, seguirlos, acompañarlos en el tratamiento crónico de su patología, porque el médico de atención primaria es un médico que tiene por naturaleza y por facultad el ser el médico de cabecera de esa comunidad, de ese grupo de personas, y por ende nadie mejor que él los va a conocer, los va a poder seguir y los va a poder atender oportunamente. Cosa de que, como bien lo reza la teoría clásica de la salud pública y de la administración en salud, el 85% de las causas de consulta se deben resolver en el primer nivel de atención. Eso está comprobado en el mundo entero, lo han hecho los canadienses, lo han hecho los españoles, lo han hecho muchos países que tienen un primer nivel de atención correctamente organizado. Pues muy interesante, y vamos a seguir conversando contigo y sobre otros temas, eventos adversos y la responsabilidad de los pacientes después de esta pausa. Gracias. Muy buenas noches, amigos televidentes, y continuamos con nuestro interesante programa sobre la salud. Y sobre salud, hoy veíamos en la prensa la cifra de la noche. Tenemos que resaltar lo que indica el Seguro Nacional de Salud, SENASA, en el cual dice que SENASA informa que impacta en la salud del 40% de los dominicanos y dominicanas. La aseguradora estatal, que da servicios al régimen contributivo y régimen subsidiado, tiene una gran cantidad de afiliados y maneja este volumen de servicios al 40% de la población. Nos quedábamos, Luis, en la pausa sobre el tema de la atención primaria, sobre el tema de resolutivo que debe tener una atención primaria, los eventos adversos que se pueden dar en la atención de un paciente y la corresponsabilidad de todos los factores. Por un lado, una administradora de riesgos de salud quiere que entre la atención primaria, pero algunos dicen que es para contener el gasto. Otros dicen que es para derivar y evitar que vaya al especialista. Como decías, el 85%, un gran porcentaje de los problemas se deben resolver en la atención primaria. El paciente muchas veces va y pudiera no dar un seguimiento adecuado a su condición de salud, y ante una irresponsabilidad del paciente no obtener su curación, y entonces tendríamos que acudir al especialista de nuevo y echaríamos la culpa de que no fue primero el especialista. ¿Cuál sería el mejor mecanismo? Y vamos a completar y redondear la pregunta con Junior, y con nuestra inquietud, para que ese primer nivel no dé eventos adversos o eventos que, en vez de dar la curación, agudicen más la enfermedad del paciente. Yo creo que antes de pasar a la respuesta, yo formular o complementar la pregunta, siempre es bueno irse a los orígenes. Y yo creo que esa inquietud que comentamos fuera del aire y que tú recoges muy bien ahora, está muy asociada a los criterios. Primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un derecho fundamental que se traduce en un servicio que se llama salud pública, del que el sector privado puede generar negocios, o tenemos un negocio que se llama salud, del que se puede prestar el servicio. No sé si me entiende la formulación. Sí, no, yo creo que ese es el meollo del asunto para saber y poder entender el tema de la atención primaria también dentro de esa lógica. Por el tema costo, ¿qué es lo primero, el costo o la salud? Totalmente claro, no, me queda muy clara la diferenciación. O sea, el mejor negocio para una sociedad es tener a su población sana, en términos de productividad, en términos de bienestar social, en términos de calidad de vida. O sea, una población sana es una población que produce para sí misma y para la misma sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, si lo vemos como negocio, es un muy buen negocio la salud. Es muy buen negocio visto como una inversión, y como una inversión orientada a mejorar el bienestar, la productividad y el estado de ser de las personas y las comunidades. Ahora bien,
la provisión de los servicios, que es una parte de la política de salud en su conjunto, ¿verdad? Que es la atención de esas situaciones ya que se salen de un estado de salud óptimo y que ingresan a un estado de enfermedad leve, moderada o severa, tiene una respuesta institucional, que puede ser pública o privada. Y ahí es donde vienen los financiamientos, los incentivos económicos y cómo se organiza el sistema de una forma u otra para responder a esa demanda de la población, que puede ser demanda espontánea, que puede ser demanda incluso inducida, que puede ser demanda de diferente orden, ¿verdad? Influenciada por factores socioeconómicos, culturales o incluso también influenciada por aspectos de financiamiento. Ahora bien, la atención primaria, ¿dónde encaja en todo esto? La atención primaria es la puerta de entrada al sistema, lo dicen todos los actores. Yo creo que sí hay algo que genera un elevadísimo consenso en la mayoría de los sistemas de salud, es que debe haber una puerta de entrada al sistema, una puerta de entrada pero que garantice unas condiciones de operatividad y de resolutividad que resuelvan la mayor parte de los problemas, digamos, no tanto de salud, de atención a la enfermedad, de detección precoz y atención a la enfermedad, porque la parte de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, antes de que el paciente se enferme y se le detecte una situación que amerite una consulta determinada, se hace a través de otros mecanismos que no solamente son la atención primaria. La consulta del médico especialista o subespecialista también hace medicina preventiva, debería hacerlo. Los promotores de salud que antes existían pero por aquí. supuesto, un oncólogo, un cirujano pediatra, un ortopeda traumatólogo, o sea, por especialista o subespecialista que sea, también está dentro de su capacidad y dentro de su formación y dentro de su estructura como médico, la posibilidad y la obligación, además, de impartir recomendaciones preventivas a sus pacientes. Un paciente con una poscirugía tiene que tener una serie de recomendaciones especiales que tiene que seguir para poder mantener un estado de recuperación óptimo, si no va a volver con una complicación dentro de pocos días. Entonces, las acciones de promoción y prevención a veces pensamos que solamente se hacen desde el primer nivel de atención, son transversales a todos los niveles de atención. Lo que sucede es que es más fácil darlas y entregarlas como parte de un paquete de servicios desde el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ingresan por el primer nivel de atención. Es un problema también de flujo de personas, de flujo de recursos y de capacidad resolutiva del sistema. Por eso es que debe ser una puerta de entrada, precisamente para captar la mayor cantidad de personas y poder abarcarlas desde el punto de vista de la aplicación de los programas de promoción y prevención, sectorización, ubicación de pacientes crónicos y ubicación geográfica, incluso georreferenciada, donde viven, donde trabajan, qué hábitos de consumo tienen, qué hábitos de salud, prácticas saludables o no saludables tienen en un momento dado, y eso permite a los operadores del sistema, públicos y privados, intervenir sobre aquellos factores de riesgo que son susceptibles de ser cambiados con el tiempo. Porque los centros de atención primaria o la atención primaria no es un exclusivo del sector público, sino también que el sector privado puede instalar dentro del sistema sus unidades de atención primaria. Sí. El sistema de seguridad social en el país, en la República Dominicana, por ley, ¿sí?, no permite que los administradores de riesgos tengan participación en la prestación de los servicios, eso se conoce y tal. En otros contextos, en otros sistemas de seguridad social, sí se permite o se permite de una manera regulada. Entonces, indistintamente de quién provea el servicio, a ver, para el usuario final, para el paciente y su familia, quien provea el servicio es transparente, debería ser transparente. Lo importante es que lo que reciba como atención, sean medidas preventivas de promoción de la salud, detección precoz, atención, asistencia, rehabilitación, cualquiera que sea, sean efectivas y responda a sus necesidades de salud, indistintamente quién sea el proveedor que se lo haga. Cada país define la combinación de recursos que más le conviene, que su financiamiento le permite y conforme la acción de salud pública que defina cada país y cada sistema de seguridad social. Las cosas buenas pasan rápido, por eso nos vamos a nuestra frase de la noche en el día de hoy y refiere a la responsabilidad que tienen los pacientes para esto, y es que la única forma de mantener tu salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que prefieres no hacer. Mark Twain. Señoras y señores, muy buenas noches y gracias, y nos vemos el próximo jueves.